Geopolítica en RCR. Vamos a tocar en primer lugar, en esta primera sesión, el proceso chileno visto en código de geopolítica, no de ideología, no de análisis interno de las relaciones de fuerzas y estrictamente del calendario del procedimiento constitucional, sino desde un código y desde perspectivas geopolíticas. Para esto nos han aceptado la invitación Jorge Heine, a quien le voy a dar la palabra, en primer lugar, siguiendo el criterio de que ha sido la primera persona que nos aceptó esta invitación. Y los otros van a continuar después. Vamos a disponer hasta las 8:30 en que se cierra la sesión. Inicialmente hemos pensado 15 minutos por persona, tratando de que nos digan de entrada, como decimos en el Perú, desde el comienzo, sus ideas centrales sobre el tema. También quiero decir que en esta primera sesión tenemos un reto, nos va a dejar un reto muy grande, porque con la calidad y la excelencia de los invitados que hoy ustedes van a escuchar, que van a participar con nosotros, va a ser un esfuerzo muy grande tratar de mantenernos en ese nivel. Permítame entonces unas palabras muy breves sobre Jorge Heine, no sin antes decir que no vamos a invertir tiempo relatando todo el currículum vitae de cada una de las personas, que por lo demás aparecerán los accesos en la publicación, la edición posterior que se haga, para que ustedes puedan verlo con toda tranquilidad y consultar sus intervenciones, sus publicaciones, sus videos, sus tratados, sus libros. Jorge Heine es politólogo, ha sido ministro de Estado, embajador de carrera de la República de Chile. Baste mencionar que ha servido en Pekín, en la República Popular China, y tiene una experiencia muy grande. Ha sido también ministro de Estado, académico, y ahora se desempeña como profesor en Boston. Yo le agradezco mucho a Jorge, y de paso también a Hans Meyer, que nos proporcionó esta vinculación para tu intervención. Bienvenido, Jorge. Tienes entonces 15 minutos para tu primera intervención. ¿Cómo ves el proceso chileno con un código geopolítico, desde una mirada, tu mirada geopolítica en aspectos torales, centrales? Muchas gracias, Manuel. Realmente aprecio esta oportunidad de compartir con el público peruano. Perú es un país muy cercano a mi corazón, donde tengo muchos amigos. Tú mencionaste al embajador Hans Meyer, hay también muchos otros, y es realmente un privilegio poder estar esta noche acá con ustedes. Yo creo que lo que está pasando en Chile es un fenómeno extraordinariamente notable desde el punto de vista de la ciencia política, por lo siguiente. Ustedes recordarán que tanto el año 2018 como el año 2019 hubo numerosas protestas a lo largo y lo ancho, no solo de América Latina, sino que también a lo largo y lo ancho del mundo. Y Chile, naturalmente, con lo que ocurrió el 18 de octubre del año 2019, lo que se llama el estallido, que fue algo que realmente nosotros no habíamos visto en Chile, con asaltos a supermercados, quema de iglesias, quema de estaciones de metro, algo de una violencia realmente inusitada, que llamó mucho la atención precisamente porque Chile es un país que ha tenido una trayectoria más bien pacífica, más bien predecible. Un país, se decía, que nunca pasa nada, y súbitamente estaba pasando de todo. Pero ¿qué es lo interesante del caso chileno? Lo interesante del caso chileno es que a partir de ese momento, a partir del estallido, un momento en que se esperaba que podía pasar cualquier cosa, y que fue finalmente canalizado
por el acuerdo nacional que se firmó el 15 de noviembre entre los dirigentes de todos los partidos políticos y que abrió un camino, marcó una ruta para salir de ese atolladero al cual en el cual se encontraba Chile. Ahora, lo interesante, eso ocurrió hace ya 2 años y medio, lo interesante es que en todo momento, desde entonces, nosotros hemos tenido alzas y bajas, ha sido un proceso complejo, con muchas variaciones, pero se ha mantenido siempre en una cierta dirección, en un cierto rumbo, que es el rumbo de los cambios políticos, los cambios sociales, los cambios económicos que quieren los chilenos. Y permítanme compartir con ustedes las últimas cifras de la encuesta CADEM que fueron publicadas hoy día o ayer en reacción a lo que fue la cuenta pública del presidente Boric. La aprobación del presidente Boric, según esta encuesta, hoy día está en un 44%, una alza considerable de lo que había estado hace apenas un par de semanas. Yo vi algunas encuestas que le dan un 24% de aprobación. No nos olvidemos que el presidente Boric fue electo con un 56% en diciembre del año pasado. Según esta última encuesta, como digo, después de la cuenta pública, un 42% de los chilenos creen que va a ganar están a favor del apruebo, lo que es un aumento de 5 puntos, y se acerca considerablemente a los que están apoyando el rechazo, que están 45 y que hace algunas semanas estaban bastante más arriba. Este es el aumento más significativo que ha habido en la aprobación de un presidente después de una cuenta pública desde que se hacen estas encuestas. Un 68% de los chilenos o vieron o se informaron de alguna manera respecto a esta cuenta pública y un 63% lo encontraron muy bueno o bueno. Un 50% de los chilenos cree, según esta encuesta, cree que va a ganar el apruebo, un 37% cree que va a ganar el rechazo. Encuestas son fotografías de un día, no estoy diciendo que esto sea algo permanente, pero nos indica algo. Un 41% de los chilenos creen que Chile va por buen camino. ¿A qué es lo que voy con esto? Que obviamente hay una significativa volatilidad en la opinión pública chilena y hemos pasado en estos 2 años y medio por grandes variaciones y por periodos muy complejos. Pero quisiera detenerme en una serie de hitos claves en estos 2 años y medio, que dan cuenta que pese a esta variación, pese a esta volatilidad, lo que nosotros vemos es una constante, es un camino, una cierta dirección que no ha variado en estos 2 años. Y si nosotros nos detenemos a examinar lo que ha sido este proceso, la verdad es que es bastante notable lo que ha ocurrido. O sea, pensemos nosotros que acá se estaban quemando iglesias, se estaban asaltando supermercados, se estaban quemando estaciones de metro. Y súbitamente, un país tremendamente dividido logra aunar voluntades y decir, acá no podemos permitir que el país se vaya al despeñadero. Tenemos que encontrar una solución de consumo, un camino común. Y se ponen de acuerdo. Todos los partidos políticos fueron hasta las altas horas de la madrugada, ahí en el antiguo edificio del Congreso Nacional, derecha, izquierda, todos. Y finalmente firmaron este acuerdo que señaló una ruta. Ahora, démonos cuenta lo que esto ha significado.
O sea, emprender una elección para una convención constitucional en medio de una pandemia, la peor pandemia que se ha visto en el mundo, en medio de una recesión económica causada por la misma pandemia. Y sin embargo, obviamente ha habido cambios de fecha por razones obvias, pero básicamente el camino se ha mantenido con lo que se ha llamado el plebiscito de entrada. Esto es, se le preguntó a los chilenos si estaban a favor o en contra de cambiar la Constitución. Un 80% dijo que estaba a favor de cambiar. Luego, otra pregunta que se formuló, y es muy interesante esto, si se quería una convención constitucional electa de hoja cero, o si la mitad sería integrada por parlamentarios. Los chilenos dijeron, no, nosotros queremos una convención constitucional electa, todos. Y eso fue lo que ocurrió. Una vez que esto se aprobó, como digo, un 80% del electorado que votó a favor, pasamos a la próxima etapa, que es elegir a los integrantes de esta convención constitucional. Pero no solo eso, se eligieron, me parece que fue en abril del año pasado, del año 2021, alcaldes y concejales, consejeros regionales, gobernadores. Por vez primera en la historia de Chile estamos eligiendo gobernadores de las distintas regiones. Me parece que creo que había un total de 15.000 candidatos en todo Chile en esas elecciones. Imagínense lo que era la papeleta, o sea, una locura absoluta. Pero se hizo de manera ordenada y empezó a funcionar la convención constitucional. Junto con esto, tenemos una campaña presidencial, primarias presidencial, y luego finalmente llegamos a la elección presidencial. Y ahí tenemos otro remesón. ¿Quién gana en la primera vuelta? José Antonio Kast, el candidato del pinochetismo. Y muchos dijeron, bueno, aquí se acaba este proceso, vuelve el pinochetismo al poder. Pero no fue eso lo que ocurrió. El candidato Gabriel Boric traslada parte de su discurso, parte de sus posiciones más hacia el centro y logra obtener un 56% de los votos. El candidato presidencial que más votos ha sacado en la historia de Chile. Ahora, entendamos lo que significa el llegar a el gobierno de Chile, como llegó el presidente Boric en marzo del año 2022, en marzo de este año, sin mayoría parlamentaria, en una pandemia que sigue muy presente, con todas las restricciones fiscales que implica el enorme gasto que significó haber tenido que estimular la economía en los años pasados, y con un programa extremadamente ambicioso. Es una combinación que uno podría decir es prácticamente imposible, y todo esto con una coalición nueva que nunca había gobernado, ¿no? Y dense cuenta de lo siguiente, que hay un tema generacional. Como ustedes saben, el presidente Boric tiene 36 años. Si tuviese 34 no podría ser presidente de Chile, pues la edad mínima para ser presidente de Chile es 35. No solo eso, acá hay un tema generacional muy notable. En Chile hay 3 ministros que están en la moneda, en el Palacio Presidencial: el ministro del Interior, el ministro secretario general de la Presidencia y el ministro secretario general de Gobierno, que es el vocero. El presidente Boric y los 3 ministros que están en la moneda
Isca Siches, Camila Vallejo y Giorgio Jackson. 10 años atrás eran dirigentes estudiantiles y hoy día están manejando, están guiando el país. De nuevo, estos 2 meses y medio que llevan, o 3 meses que llevan en el gobierno, no han sido fáciles. Ha habido todo tipo de altibajos. Pero, como les indicaba las cifras de la encuesta CADEM del día de ayer, el gobierno está comenzando a tomar las riendas y a marcar un camino y a marcar un rumbo. Ahora, la gran pregunta que surge naturalmente es ¿qué es lo que va a pasar el día 4 de septiembre? Que es lo que se llama el plebiscito de salida. La Convención Constitucional ha hecho su trabajo, ha entregado un texto enormemente largo, estamos hablando de 499 artículos. Es un texto controversial que ha despertado muchas críticas. Yo personalmente creo que eliminar el Senado no es una buena idea. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay una comisión de armonización que está en este momento revisando ese texto, temas que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con minería, que tienen, en fin, hay numerosos temas complejos. Tendremos que ver cuál es el texto final que sale de esta comisión de armonización. Según algunos, esta comisión solo tendría una responsabilidad de editar, amononar un poco el texto. Para otros podrían jugar un papel un poco más asertivo o más agresivo. Hay que ver qué es lo que va a salir. El punto que estoy tratando de hacer es que yo personalmente creo que este camino que ha seguido Chile por 2 años y medio no se va a desbarrancar, no se va a ir al despeñadero. Yo creo que los chilenos quieren cambios, pero al mismo tiempo los quieren dentro de un cierto camino, los quieren dentro de un cierto rumbo, dentro de un cierto sendero. Y eso es lo que hemos estado viendo durante estos 2 años y medio. Yo personalmente creo que en este momento sería prematuro aventurar qué es lo que va a pasar en el plebiscito del día 4 de septiembre. Yo creo que la cosa está muy estrecha. La verdad es que la Convención Constitucional generó numerosas críticas, muchas razones, comportamiento de algunos de los constituyentes, algunos de los textos que han surgido. Eso generó bastante oposición a nivel de opinión pública. Pero, por otra parte, lo que está claro es que la gente no quiere volver a la Constitución de Pinochet, que es la que Chile ha tenido durante ya 40 años y que ha tenido numerosos ajustes. Pero la verdad es que yo creo mucho en el dicho popular: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y ese texto, la verdad es que ya es hora que se jubile y que nos demos un nuevo texto constitucional. En esos términos, entonces, creo yo que lo que está ocurriendo en Chile ha sido un proceso fascinante, un proceso muy estimulante y que todavía va a dar mucho que hablar. Hay una frase del presidente Boric que a mí me ha parecido muy adecuada y que yo creo que captura muy bien el momento en que se vive en Chile y que muchas personas se identifican con ella. Lo que él ha dicho es que Chile es el país donde nació el neoliberalismo y será también el país donde será enterrado el neoliberalismo. En el discurso internacional se dice mucho que el neoliberalismo, la era neoliberal, se inició con Margaret Thatcher en el Reino Unido y con Ronald Reagan en los Estados Unidos. Margaret Thatcher fue electa en el año 1979, Ronald Reagan fue electo en el año 1980. Iniciaron este proceso de privatizar, desregular,
apertura económica, etcétera, etcétera, en sus países. Yo, sin embargo, sostengo que en realidad esa es una visión cegada. En la era neoliberal, stricto sensu, se inició en Chile, con el golpe de Estado de Augusto Pinochet, con los Chicago Boys. Fueron ellos que llevaron a Milton Friedman a Chile, que llevaron a Arnold Harvey, otro profesor de ellos, de la Universidad de Chicago, numerosos otros adalides del neoliberalismo, y que aplicaron los dogmas neoliberales al máximo extremo. Y lo que nosotros estamos viendo hoy día en Chile es una reacción a eso y establecer cambios profundos en Chile. Y ese es el camino que el país está siguiendo. Yo creo que es el camino que va a abrir nuevas avenidas al país. Gracias. Jorge, permíteme hacerte una pregunta. ¿Cómo crees tú que funcione este camino en una perspectiva de relaciones internacionales geopolíticas? La pregunta tipo más general para poder tener algo más de esta excelente línea de tiempo y presentación que has hecho, sumamente clara, que no es muy conocida en el Perú, por lo cual te agradecemos sinceramente, porque todo proyecto, García Bedoya en el Perú decía hace muchos años que las políticas exteriores surgen de la dinámica interna de los países, ¿verdad? Eso es así. Entonces, este mismo criterio puede pensarse en relación a Chile, pero también todo lo que sale de adentro hacia afuera tiene una respuesta que es exactamente a la inversa. ¿Cómo ves tú esa relación? Sí, correcto, sí. Déjame contestarte con lo siguiente. Yo creo que el caso de Chile es un caso, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, muy interesante desde dos puntos de vista. Por una parte, es un caso, y esto soy yo quien lo dice, ha sido escrito por numerosos otros analistas. Chile ha sido un país que ha estado un poco siempre en la punta, en el sentido de que las cosas ocurren en Chile antes que ocurran en otras partes en la región. Chile tuvo un frente popular en los años 30, tuvo la así llamada Revolución en Libertad con Eduardo Frei Montalva en los años 60, luego el gobierno de Salvador Allende, empanadas y vino tinto, socialismo con empanadas y vino tinto, y luego esta revolución neoliberal con Pinochet. La transición chilena, a su vez, marcó un hito importante, fue considerada una de las transiciones emblemáticas de los años 90. A lo que voy es que Chile en ese sentido ha servido un poco de laboratorio político, y en ese sentido ha sido un punto de referencia importante. Por otra, y acá quisiera mencionar un libro mío que hemos publicado con mis colegas Carlos Fortín y Carlos Ominami hace unos meses, que se llama El no al alimento activo y América Latina, una doctrina para el nuevo siglo, y que señala que el camino que debe seguir la región es no abanderizarse ni con los Estados Unidos ni con China en el conflicto que estas dos potencias están viviendo, sino que poner sus propios intereses al centro y al frente. Y déjame señalarte que Chile, en todos estos años, ha logrado mantener una muy buena relación de trabajo, tanto con los Estados Unidos como con China. China es el mayor socio comercial de Chile. Chile exporta 2,5 veces a China lo que exporta a Estados Unidos, pero Chile en todo momento, en los distintos gobiernos, ha tenido también una muy buena relación de trabajo con Washington, con los gobiernos de turno en los Estados Unidos. A lo que voy es que desde el punto de vista de las relaciones internacionales, me parece que Chile es un caso interesante de un país que logra aplicar, sin necesariamente usar la terminología, pero haciéndolo en los hechos, esta política de no al alimento activo que nosotros hemos planteado en este libro, que ha generado un enorme debate. Tuvimos un lanzamiento precisamente en el Perú. El libro está dedicado
a ese destacado pensador que fue Rafael Roncagliolo, que tiene un capítulo en el libro, y que yo creo que ha pasado a ser un punto de referencia importante. Gracias. Muchas gracias. Geopolítica en RCR.